Mi nombre es Alex Harper. Tengo 38 años. Soy ingeniero de software y vivo en Austin, Texas. Durante la última década, he trabajado en una empresa de ciberseguridad mediana. Nada glamurosa, pero paga bien. Y me he labrado una vida estable. Sin drama. Sin caos. Solo yo, mi código y una taza de café fuerte. Hace 6 años me casé con Julia. Ella era radiante, cálida, ingeniosa, ambiciosa de una forma que atraía a la gente. Nos conocimos a través de amigos en una fiesta de lanzamiento de una startup, y en 2 años caminábamos por el pasillo bajo un dosel de flores de primavera y promesas susurradas. No tuvimos hijos, principalmente por elección. Julia dijo que no estaba lista, y yo no insistí. Estábamos construyendo algo juntos, una vida, un futuro, y pensé que estábamos en sintonía. Justo el año pasado, compramos juntos nuestra primera casa. Una casa de ladrillo de 2 pisos en un barrio tranquilo al norte de Austin. No era una mansión, pero era nuestra. Pisos de roble, un porche envolvente, un patio trasero lo suficientemente grande para un perro que siempre dijimos que tendríamos algún día. Recuerdo estar de pie en esa sala vacía, con los brazos rodeando a Julia, mientras veíamos el sol filtrarse a través de las persianas y nos reíamos de los colores de la pintura. Por una vez, me sentí establecido, como si tal vez finalmente hubiera superado la inestabilidad de mi infancia. Padres divorciados, apartamentos que cambiaban, tensión constante. Pero la vida, como he aprendido, tiene un retorcido sentido del humor. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de lo ingenuo que fui. Cuántas señales de alerta ignoré en nombre del amor y la paz. Julia tenía la costumbre de esconder cosas debajo de la alfombra y evitar el conflicto a toda costa. Pensé que era algo inofensivo. Pensé que significaba que simplemente éramos de bajo drama. Pero la verdad es que había tormentas gestándose justo debajo de la superficie, y el primer trueno llegó en forma de una llamada telefónica en un martes por la noche cualquiera, mientras me relajaba después del trabajo con una cerveza artesanal y el final de un documental. «Oye, cariño», dijo Julia con voz tensa, «Derek necesita un lugar donde quedarse, solo por un ratito. ¿Está bien?» Y así, la puerta de nuestra vida pacífica se abrió de golpe, y el caos entró con una cara familiar. Derek apareció 3 días después con una bolsa de lona, una sonrisa cansada y una energía que no podía ubicar del todo. Era el hermano menor de Julia por 8 años, un camarógrafo independiente con una racha de mala suerte y una tendencia a hablar demasiado. Lo había conocido algunas veces antes. Acción de Gracias, Navidad, algún brunch familiar. Siempre era encantador, el tipo de persona que podía hacer reír a los camareros y hacer que los extraños se abrieran. Pero detrás de esa sonrisa fácil, sentía algo contenido, algo imprudente. Sin embargo, Julia lo adoraba. Dijo que tenía un espíritu libre. Dijo que solo necesitaba un respiro para recuperarse. Solo hasta que encuentre un lugar nuevo, me dijo, con los ojos suaves, sus manos rozando las mías en la encimera de la cocina esa primera noche. Está pasando por mucho en este momento. Quise decir que no. Quería recordarle que nuestro hogar aún era nuevo para nosotros, que aún estábamos descubriendo nuestro ritmo, nuestras mañanas tranquilas y nuestras largas noches compartidas. Pero en cambio, asentí, porque se sentía cruel decir que no. Porque no quería ser la razón por la que su hermano tuviera que dormir en su coche. Preparamos la habitación de invitados para Derek. Le dimos espacio, un juego de llaves de repuesto y la contraseña del wifi. Los primeros días estuvieron bien, casi demasiado. Fue educado, incluso servicial. Lavó los platos sin que se lo pidiéramos. Se ofreció para recoger los comestibles. Puso música a un volumen razonable. Fue suficiente para hacerme cuestionar mis instintos. Tal vez lo había juzgado mal. Tal vez solo estaba siendo territorial. Pero entonces, él empezó a quedarse despierto hasta tarde, bebiendo en el patio hasta las 3 a.m., trayendo extraños que Julia apenas parecía conocer. Una vez llegué a casa y encontré a uno de sus amigos dormido en el suelo de nuestra sala de estar, con una caja de pizza abierta a su lado como una escena del crimen. Intenté hablar con Julia sobre ello, suavemente. «Él solo se está desestresando», dijo ella pasando junto a mí con una copa de vino. «Dale tiempo». Pero el tiempo, aprendería, no era el problema. El problema era que Derek no solo se estaba quedando, se estaba instalando, arraigándose en las paredes de nuestra casa como moho. ¿Y Julia? A ella no parecía importarle. De hecho, lo defendía más de lo que me defendía a mí. 2 semanas se convirtieron en 3. Luego, 1 mes. Derek nunca mencionó irse, y Julia nunca lo mencionó con él. Dejó de fingir que buscaba trabajo y empezó a dormir hasta el mediodía. Su bolsa de lona explotó en montones de ropa sucia por toda la habitación de invitados. Su equipo de cámara se extendió como enredaderas en la sala de estar
y sus botellas de cerveza vacías empezaron a aparecer en lugares a los que no pertenecían, en el alféizar de la ventana, detrás del sofá, una vez incluso en la ducha. Al principio me dije a mí mismo que tuviera paciencia, que esto era una mala racha, algo temporal, pero la paciencia tiene una forma de convertirse en silencio, y el silencio puede pudrir una casa desde dentro hacia afuera. Lo saqué a colación durante la cena una noche, tratando de mantener mi voz uniforme. Oye, ¿has hablado con Derek sobre sus planes? Ha pasado más de un mes. Julia apenas levantó la vista de su teléfono. Él lo está resolviendo, Alex. No lo presiones. Sabes lo difícil que es encontrar un lugar ahora mismo, pero ni siquiera lo está intentando, dije, dejando mi tenedor. Y no ha ofrecido ni un centavo para el alquiler ni los comestibles. Ella suspiró como si yo estuviera siendo irrazonable. Él es familia. Esa frase «él es familia» se convirtió en su escudo. Y mi bozal. Lo que dolió más que el gorronear de Derek fue cómo empezó a tratarme, pequeñas pullas casuales, como poner sus pies sobre la mesa de café después de que yo acabara de limpiarla, interrumpiéndome cuando hablaba, llamándome el hombre de la casa con una sonrisa cada vez que tomaba una decisión. Una vez, entré en mi propia cocina y lo encontré comiéndose el último trozo de lasaña que había guardado específicamente. «Ups», dijo con la boca llena, «el que se duerme pierde». Julia solo se rió desde la otra habitación. Poco a poco, mi casa dejó de sentirse como mía. Empecé a quedarme hasta tarde en el trabajo. Llevé mi portátil a cafés en lugar de trabajar en mi oficina en casa. Me dije a mí mismo que solo estaba evitando la tensión, pero en realidad me estaba retirando, cediendo terreno que no me había dado cuenta de que necesitaría defender. Derek no era solo un invitado ahora, estaba cómodo, y yo me estaba volviendo lentamente invisible en mi propia casa. No sé cuándo exactamente Julia empezó a alejarse. Tal vez sucedió en incrementos, como el agua calentándose hasta que no te das cuenta de que hierve, pero lo sentí, en la forma en que sus conversaciones con Derek se hicieron más largas y las mías con ella, más cortas. Mis pertenencias desaparecían, mis preocupaciones desestimadas, mi memoria cuestionada. Empecé a verificarlo todo 2 veces, luego, verificando 3 veces. Por la noche, me acostaba en la cama mirando al techo, preguntándome si estaba siendo paranoico o si alguien estaba tratando de hacerme sentir de esa manera a propósito. El día que encontré mis extractos bancarios arrugados en el contenedor de reciclaje, los mismos que había impreso y guardado en el cajón de mi escritorio, dejé de dudar. Alguien estaba husmeando. No se lo conté a Julia. No confronté a Derek. Ya había aprendido que mis palabras simplemente rebotarían en las paredes o, peor aún, se distorsionarían en algo que no eran. Así que, en cambio, me quedé callado, cuidadoso, estratégico. Ese fin de semana compré 2 pequeñas cámaras que se activan con el movimiento, negras, discretas y habilitadas para Wi-Fi. Instalé una justo encima de la entrada del pasillo cerca de mi oficina en casa, en ángulo para capturar la habitación y parte del salón. La segunda la coloqué dentro de una maceta junto a la puerta principal, oculta pero efectiva. Cada cable, cada colocación, lo revisé 2 veces como un hombre que desactiva una bomba. Borré el historial de pedidos de mi navegador, eliminé las aplicaciones de configuración de mi teléfono y mantuve las imágenes almacenadas fuera de línea, encriptadas y renombradas como algo aburrido. Informes del QNOSE. Las cámaras me dieron una extraña sensación de control, incluso si odiaba la idea de vigilar mi propia casa. Pero necesitaba saber, necesitaba estar seguro de que no estaba perdiendo el control, de que lo que sentía no era solo ansiedad o exceso de trabajo. Cada noche, revisaba las imágenes. Clips silenciosos y pixelados de Derek, deambulando por la casa a altas horas de la noche, abriendo cajones, de pie frente a la puerta de mi oficina, como si estuviera escuchando. Nada condenatorio aún, pero suficiente para hacerme sentir la piel de gallina. Julia permaneció ajena, todavía sonriéndole a él, todavía distante conmigo. No dije nada, dejé que todo se desarrollara, porque ahora, por fin, tenía ojos. Y cuando la verdad viniera a tocar, estaría listo. Era un jueves por la noche. Recuerdo eso porque se suponía que era la noche de pizza, nuestra única tradición fácil, el tipo de ritual que solía significar algo cuando la vida era más sencilla. Llegué tarde a casa del trabajo, exhausto, solo para encontrar 2 cajas de pizza vacías en la encimera de la cocina y a Derek tirado en el sofá, con los auriculares puestos, riendo en el micrófono. Julia no estaba a la vista. ¿En serio?, murmuré, revisando el refrigerador. ¿Ni siquiera pudisteis guardarme una rebanada? Derek no levantó la vista. Pensamos que comerías en el trabajo. Normalmente lo haces. Esa fue la chispa que encendió la mecha. Cerré la puerta del refrigerador.
tal vez un poco demasiado fuerte, y me giré para encararlo. ¿Contribuyes con algo aquí? ¿Algo en absoluto? ¿Alquiler? ¿Comida? ¿Limpieza? ¿Algo? Derek finalmente se quitó los auriculares, arrojándolos a un lado. Cálmate, tío. ¿Crees que esta casa es solo tuya? Julia también paga, ¿recuerdas? Apreté la mandíbula. Estoy hablando de ti, no de ella. Has estado viviendo aquí por más de 2 meses, sin trabajo, sin ningún plan, y todo lo que haces es comer, beber y actuar como si fueras el dueño del lugar. Luego se puso de pie, con los brazos cruzados, una sonrisa torcida en su rostro, como si estuviera disfrutando de esto. Mi respiración era fuerte en el silencio. Intenté llamar a Julia, directo al buzón de voz. Le envié un mensaje. Por favor, háblame. No entiendo. Nada. Al amanecer, pasé por la casa. Nuestra casa. La luz del porche estaba prendida. Derek, estaba sentado en los escalones de la entrada, bebiendo café como si perteneciera allí, como si yo nunca lo hubiera hecho. No me detuve, solo seguí conduciendo. Mis manos temblaban sobre el volante, no por el frío, sino por la incredulidad. Ira. Un dolor que no podía ubicar. Más tarde esa mañana, regresé, pensando que tal vez podría hablar con Julia cuando Derek no estuviera cerca. Tal vez ella se calmaría, entraría en razón, saldría. Pero cuando subí los escalones y giré el pomo, algo se rompió en mí. La llave no entraba. Habían cambiado las cerraduras. Sin advertencia, sin conversación, sin adiós. Me quedé allí, con la llave en la mano, sintiéndome como un extraño frente a mi propia puerta, como si nunca hubiera vivido allí. No recuerdo el viaje a la oficina de abogados, solo la sensación de mis palmas sudando contra el volante y la forma en que mi estómago se retorcía con cada señal de tráfico que pasaba. Era un pequeño edificio escondido entre el consultorio de un dentista y un servicio de impuestos, el tipo de lugar al que nunca mirarías 2 veces. Por dentro, olía a papel viejo y a café quemado. La abogada se llamaba Marla Reyes, de unos 40 y tantos años. Voz aguda, ojos aún más agudos. Ella no perdió tiempo con cumplidos. Escaneó la orden de emergencia y la notificación de restricción que me había entregado la policía y me dirigió una mirada que decía que había visto este tipo de cosas antes. No solo están pidiendo espacio, dijo rotundamente, hojeando las páginas. Están sentando las bases. ¿Para qué?, pregunté, aunque ya lo sabía. Divorcio, división de bienes, posiblemente incluso daños. Si esta orden de restricción se mantiene sin oposición, Julia puede presentar una demanda por motivos de abuso. Inestabilidad emocional. Ella argumentará que eres peligroso y mentalmente no apto para conservar los bienes compartidos. Tragué saliva con dificultad. ¿Dijeron que era inestable? Marla asintió. Derek presentó una declaración jurada. Dijo que temía por su seguridad. Afirmó que te habías estado espiralizando, mostrando signos de paranoia y comportamiento violento. Julia lo respaldó. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Eso no es cierto. Por supuesto que no lo es, dijo, dejando los papeles a un lado. Pero necesitamos pruebas. Algo que contradiga su versión. Sin eso, ya estás entrando en la corte con la etiqueta de villano. Fue entonces cuando recordé las cámaras. Los observadores silenciosos que había instalado semanas atrás, enterrados bajo mi propia culpa y sospecha. Por primera vez en días, sentí algo cercano a la lucidez. Tengo video, dije. Tal vez más de lo que ellos saben. Esa noche, me senté en el apartamento estrecho que había alquilado con poca antelación, con la computadora portátil brillando como un faro en la oscuridad. Conecté el disco duro y abrí las carpetas. Cada una tenía una marca de tiempo, cada una un testigo silencioso. Repasé horas de metraje, principalmente nada de interés. Derek deambulando, Julia desplazándose por su teléfono. Charla ociosa. Pero entonces lo encontré. 2 días antes de que apareciera la policía, estaban en la sala de estar. Julia caminando de un lado a otro. Derek recostado con una sonrisa de suficiencia. Necesitas decir que te has sentido amenazada, dijo Derek. Hazlo real. Se toman esas cosas en serio. Julia vaciló. No quiero mentir. No estás mintiendo. Te estás protegiendo a ti misma. Solo di que ha estado gritando, que estás asustada. Eso nos dará tiempo. Te dará influencia. Mi pecho se oprimió. El aire en la habitación se sentía demasiado denso para respirar. Habían escrito todo el guión. Cada palabra, cada acusación, era una actuación. Y ahora, lo tenía grabado. Esa noche, encorvado sobre mi computadora portátil, en una habitación que no se sentía como un hogar, vi cómo se desarrollaba todo a través de la lente fría e impasible de una cámara oculta. El metraje granulado parpadeaba como un recuerdo que no quería, pero necesitaba ver.
Julia estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Derek estaba tumbado en el sofá, con los pies en alto, actuando como si fuera el dueño del lugar. «Tienes que ser clara cuando pregunten», dijo Derek, lanzando casualmente un posavasos sobre la mesa de centro. «No dudes. Solo di que te has sentido insegura. Ni siquiera tienes que inventar nada. Solo estirar la verdad». Julia parecía nerviosa, pero él no ha hecho nada. Solo está enojado. «Exacto», respondió Derek. «Enojado luce inestable. Dices que ha estado gritando, actuando de forma extraña, que te sientes amenazada. Eso es suficiente. No necesitan moretones, Julia, necesitan miedo. Solo dales eso». Ella no discutió. Ella solo asintió, lentamente. Me recosté, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Mi boca se secó. Ese momento lo desnudó todo. No era solo un malentendido o alguna tergiversación retorcida. Fue deliberado. Una trampa. Lo habían planeado. Lo ensayaron. Lo representaron como actores leyendo de un guión compartido. Y yo era el cabeza de turco. Avancé rápidamente por el resto, documentando cada segundo, copiando clips y haciendo copias de seguridad. Se sentía como reunir pedazos de mi propia cordura mental, porque aquí, por fin, había pruebas. No estaba siendo paranoico, no estaba desequilibrado, estaban mintiendo, y ahora tenía yo la verdad. Todo empezó a tener sentido días después cuando Marla, mi abogada, llamó. «Encontré algo», me dijo. «No te va a gustar». La tía de Julia había muerto 2 meses antes. Había oído hablar de ello brevemente. Un comentario al pasar durante un café al que no le di mucha importancia. Pero ahora, Marla había desenterrado el testamento. Julia fue nombrada única beneficiaria de una herencia considerable, cerca de $300,000, suficiente para el pago inicial de una segunda propiedad, o para un nuevo comienzo. «Pero aquí está el truco», añadió Marla. «La herencia fue directamente a su nombre. No son fondos maritales compartidos». Derek, resultó, había estado en conversaciones con un agente inmobiliario. Había estado mirando listados en silencio. Incluso asistió a algunas exhibiciones, siempre como el asesor financiero de Julia. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo desprevenido. Esto no se trataba solo de resentimiento o tensión, o de un huésped que se quedaba más de lo debido. Esto se trataba del dinero. Control. Un futuro que planearon sin mí en él. Querían vender la casa, dividir las ganancias, excluirme por completo. Y ahora, habían intentado reescribirme como una amenaza, para justificar lo que estaban a punto de hacer, pero no habían contado con la cámara, o con que yo me defendiera. Firmé el contrato de arrendamiento de un apartamento de corta duración escondido encima de una ferretería en las afueras de la ciudad. Olía levemente a polvo y madera vieja, los muebles eran de segunda mano, y la calefacción resonaba como un viejo radiador en una película de terror. Pero tenía una cerradura que yo controlaba, y una puerta de la que solo yo tenía la llave. Eso solo hizo que se sintiera como un palacio. Lo primero que hice fue configurar un segundo disco duro, luego un tercero. Hice una copia de seguridad de cada clip, cada grabación de audio, cada prueba de las cámaras ocultas. Encripté los archivos, los guardé en carpetas en la nube con nombres inocuos y le di una copia a Marla. «No publiques nada aún», le dije. «No hasta que vayan demasiado lejos», porque sabía que lo harían. Llevé un registro de cada llamada perdida, cada mensaje de texto bloqueado, cada detalle de la orden de protección de emergencia. Hice una cronología. Documenté la herencia de Julia, las visitas del agente de bienes raíces de Derek, cada transferencia bancaria que pudimos rastrear. Si iba a defenderme, no iba a ser ruidoso ni desordenado. Sería quirúrgico. Y mientras preparaba mis armas legales, empecé a prepararme para la otra guerra, la que se libra en silencio y con miradas furtivas. La social. Porque la gente ya estaba eligiendo bando. Empezó poco a poco. Una publicación vaga de la cuenta de Facebook de Julia. Siempre son los que parecen más tranquilos quienes resultan ser los más crueles. Ningún nombre. Sin etiquetas. Lo justo para prender un fuego. Pero pronto llegaron los comentarios. Mensajes de amigos mutuos. «Pensando en ti, Julia. Eres muy fuerte». Luego llegaron los mensajes privados, los que nunca esperé. «Oye, tío, no sé qué está pasando, pero si necesitas ayuda, tal vez habla con alguien. Julia dice que has estado inestable. ¿Es eso cierto? ¿De verdad te volviste violento? Estoy impactado». La conmoción se tornó ira. Luego, incredulidad. Los compañeros de trabajo dejaron de invitarme a reuniones. Un ascenso por el que había estado trabajando durante 6 meses de repente quedó en espera. Un colega que conocía desde hacía 5 años no me miraba a los ojos en el pasillo. Ni siquiera preguntaron mi versión. No solo estaba perdiendo mi hogar,
Estaba siendo borrado de mi vida, nombre por nombre, susurro a susurro. Pero no sabían lo que tenía. No sabían que la verdad estaba guardada en una carpeta en mi disco duro, esperando. Su nombre era Lily. La recordaba vagamente, una de las viejas amigas de Julia de sus veintitantos. Solía venir al principio, cuando Julia y yo aún éramos nuevos y felices, y preparábamos la cena juntos solo porque sí, pero entonces, lentamente, desapareció. Siempre había asumido que simplemente se distanciaron. Resulta que esa no era del todo la verdad. Se puso en contacto a través de un conocido mutuo después de oír lo que estaba pasando. Dijo que no quería involucrarse, pero algo sobre los rumores no le sentaba bien. Siempre fuiste educado, dijo cuando nos reunimos en una cafetería del centro. Callado, estable, no del tipo que explota. Ella deslizó su teléfono sobre la mesa. Creo que deberías ver esto. Capturas de pantalla, docenas de ellas, viejos mensajes de texto entre ella y Julia, y algunos con Derek. Mensajes donde Julia se jactaba de manipular a su exnovio para que cubriera la deuda de su tarjeta de crédito. Unos donde Derek se jactaba de evitar un dui coqueteando con la gente. Conversaciones llenas de mentiras casuales, gaslighting, juegos emocionales, como si todo fuera un deporte para ellos. En un hilo, Julia escribió: a veces desearía poder simplemente presionar reiniciar, empezar de cero, sin equipaje, solo efectivo y espacio. Y Derek había respondido: puedes. Solo se necesita tiempo y agallas. Los dejé después de eso, dijo Lily, con los ojos firmes. No podía confiar en ellos. Debería haberte advertido antes. Me quedé allí atónito. No porque no hubiera sospechado quiénes eran en realidad, sino porque ahí estaba, en blanco y negro. Prueba. Puedo enviárselo todo a tu abogado, añadió suavemente. Úsalo como necesites. Y así, se formó una nueva grieta, no en mí, sino en la máscara que Julia había usado también. 2 semanas. Ese es todo el tiempo que tenía antes de la audiencia. 2 semanas para desmantelar una mentira que ya había envenenado mi nombre. Marla y yo nos reuníamos cada 2 días, revisando documentos, armando una carpeta lo suficientemente gruesa como para ahogar imágenes de seguridad, mensajes de texto, declaraciones de testigos, capturas de pantalla de Lily, incluso marcas de tiempo de mi horario de trabajo para probar que no estaba en casa durante algunos de los supuestos episodios. Necesitas mantener la calma, dijo Marla, con los ojos fijos en los míos, al otro lado de su escritorio. Sin arrebatos, sin apelaciones emocionales, solo hechos. A los jueces no les gusta el drama, les gustan los recibos. Entendido, dije, aunque mis manos temblaban debajo de la mesa. Recuerda, añadió inclinándose hacia adelante, esto no se trata de probar que son personas terribles, se trata de probar que no eres el hombre que dicen que eres. Y esa fue la parte más difícil, porque quería gritar, para exponerlo todo, pero sabía que si cedía a la ira, estaría jugando directamente en su historia. Así que practiqué la moderación, practiqué decir la verdad como si fueran datos, limpio, lógico, solo números y hechos, pero bajo la superficie, el fuego ardía más caliente cada día, porque no solo estaba defendiendo mi nombre, estaba luchando para recuperar mi vida. El juzgado era más frío de lo que esperaba, pisos de piedra, luces fluorescentes y un silencio que se presionaba contra la piel. Me senté junto a Marla en la mesa del acusado, vestido con el mismo traje azul marino que había usado en mi boda. Julia se sentó al otro lado de la habitación, con el cabello perfectamente peinado y los ojos vacíos como el cristal. Derek se encorvó detrás de ella, volteando un bolígrafo entre sus dedos como un niño esperando un castigo. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. Era mayor, sensato, con un rostro esculpido por la rutina y una voz que resonaba incluso en silencio. La audiencia comenzó, y Julia fue la primera. Habló con cuidado, con una voz suave y mesurada. Afirmó que me había vuelto errático, distante, y que había temido por su seguridad. Él levantaba la voz, golpeaba puertas. A veces solo miraba como si estuviera en otro lugar, dijo, con las manos temblando ligeramente. Miré a Marla. Ella no se inmutó. Entonces Derek pasó al estrado. Su actuación fue más endeble, menos pulida. Él estalló una noche. Comenzó a gritar de la nada. Tuve que intervenir. No me sentía seguro. Cuando fue nuestro turno, Marla se levantó con calma. «Su señoría», dijo, «el demandado ha presentado pruebas de video que contradicen directamente las afirmaciones de los peticionarios». Pusimos el metraje. La sala se quedó en silencio cuando la voz de Julia se escuchó, clara y sin filtros. «Necesitas decir que te sentiste amenazada. Solo exagera la verdad». Y Derek, «No necesitan moretones, necesitan miedo. Solo dales eso». La postura de Julia se tensó.
Derek dejó de voltear su bolígrafo. El juez se inclinó hacia adelante, con las cejas enarcadas. Marla continuó sin emoción. Esta conversación ocurrió 2 días antes de que se presentara la orden de protección de emergencia. Revela planificación, manipulación e intención de engañar al tribunal. Julia tartamudeó. Yo no quería decir eso así. Fue sacado de contexto. El juez no se lo creyó. Él le pidió 2 veces que aclarase. Ella no pudo. Derek mantuvo la cabeza gacha. Su silencio dijo más de lo que cualquier mentira diría. No tomó mucho tiempo. El juez se aclaró la garganta, revisó los documentos y luego miró a Julia y a Derek directamente. Este tribunal no se toma las reclamaciones falsas a la ligera. Basado en la evidencia presentada, la orden de protección de emergencia queda desestimada por la presente debido a la falta de amenaza fundamentada. Marla no sonrió. Ella solo asintió. Exhalé por primera vez en días. Luego vino la advertencia. A los peticionarios, dijo el juez con severidad, sepan que cualquier uso indebido de este tribunal para manipular los resultados o tomar represalias mediante acusaciones falsas puede resultar en sanciones o derivación penal. El rostro de Julia se enrojeció. Derek evitó mi mirada por completo. No salieron como vencedores, salieron expuestos. Y yo, finalmente, salí siendo yo mismo otra vez. No una amenaza, no un villano, solo un hombre al que no podían borrar. Incluso después de que se levantó la orden, no regresé a la casa. No de inmediato. Legalmente podría haberlo hecho, moralmente lo sabía mejor. Todavía había algo en el aire, inacabado, inquietante. Podía sentirlo en los ojos de Julia cuando nos cruzamos en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Ella no había terminado. Y Derek parecía un hombre con un as guardado bajo la manga. No quería entrar por la puerta principal solo para encontrar mis cosas embaladas, o peor aún, desaparecidas. Así que esperé. Me quedé en el pequeño apartamento de arriba en el que me había sentido extrañamente cómodo. Seguí trabajando, seguí documentando, y con la guía de Marla, presenté una demanda civil por difamación, angustia emocional y desalojo ilegal. Esto es más que una orden de alejamiento, le dije. Intentaron destruir mi reputación. Me bloquearon el acceso a mi vida. Marla asintió. Entonces, es hora de que empecemos a desmantelar la suya. Marla fue quien lo encontró, enterrado en los registros de propiedad pública y los registros bancarios. Su asistente había estado revisando las finanzas de Julia cuando se toparon con algo raro. Se había abierto una pequeña cuenta fiduciaria a nombre de Julia pocos días después de que la policía me echara de la casa. Tenía un propósito: recibir una transferencia bancaria de un comprador desconocido. Para la casa. Estaban tratando de venderla, dijo Marla con los ojos entrecerrados. Sin tu firma, sin tu conocimiento. Sentí que el estómago se me retorcía. ¿Eso es siquiera posible? No legalmente, respondió. Pero habían comenzado el proceso. El comprador no sabía que tu nombre aún estaba en la escritura. Parece que Derek proporcionó documentación falsificada afirmando que habías desocupado la propiedad voluntariamente. No salió adelante, gracias a Dios, pero estuvieron cerca. Me quedé allí, mirando la evidencia impresa, mi nombre, la firma de Julia, la dirección de correo electrónico de Derek, adjunta a la consulta del agente inmobiliario. No solo querían que me fuera, lo querían todo: la casa, el dinero, la narrativa. Y si no hubiera instalado esas cámaras, si no hubiera contraatacado en la corte, podrían haber tenido éxito. Marla me miró. Seria ahora. Esto no se trata solo de venganza, Alex. Se trata de exponerlos por quienes son, por lo que han hecho. ¿Estás listo para eso? Asentí. No porque me sintiera valiente, sino porque ya había perdido todo lo que podía permitirme perder. Ahora era el momento de recuperar lo que era mío. El metraje era de la cámara del pasillo, capturado una noche tarde, solo unos días antes de que se presentara la orden de alejamiento. No lo había revisado de cerca hasta entonces, demasiado ocupado lidiando con fechas de corte y preparación legal. Pero algo sobre la marca de tiempo me llamó la atención. Allí estaba Derek, arrastrándose por el pasillo con algo agarrado en su mano. Un pequeño frasco de prescripción naranja. Se detuvo frente a la puerta de mi oficina, mirando hacia la sala de estar, y susurró a su teléfono. Sí, tengo las pastillas. Ya está nervioso. Un par de estas en el cajón de su escritorio y tenemos lo que necesitamos. Va a parecer desquiciado. Se rió suavemente. Julia no está encantada con eso, pero hará lo que tenga que hacer. Ya casi llegamos. Se me secó la garganta. Había estado listo para incriminarme, no solo emocionalmente, sino químicamente. Iba a plantar pruebas. Y si la orden de restricción no hubiera funcionado, ese era el plan B. Envié el clip a Marla inmediatamente. Ella no dijo mucho, solo una frase. Esto lo sé ya. A partir de ahí,
Presentó una denuncia enmendada. Manipulación. Intento malicioso. Intento de fraude. El peso de esto se hacía más pesado sobre Julia y Derek por hora. Y no había terminado. Ni mucho menos. Durante semanas permanecí en silencio mientras me convertían en un villano. Vi a amigos eliminarme de sus amigos, compañeros de trabajo evitar el contacto visual, viejos conocidos dejar de seguir con un clic y un encogimiento de hombros. Pero ahora tenía la verdad, y era hora de hablar. Abrí mis cuentas sociales y escribí lentamente, con cuidado, sin rabia, sin amargura, solo hechos. He permanecido en silencio porque creía que la verdad saldría a la luz en la corte. Lo ha hecho. Las afirmaciones en mi contra eran mentira. A continuación, la evidencia. Publiqué capturas de pantalla, Derek entrenando a Julia. El metraje de él metiendo pastillas a escondidas en mi oficina. Un clip corto de la corte mostrando el fallo del juez. Luego lo terminé con, no todos los villanos se ven como tal, y no toda acusación es verdad. En cuestión de horas, la situación cambió. Amigos me enviaron mensajes de texto, incrédulos. Algunos se disculparon. Otros admitieron que habían dudado de mí, pero ahora se sentían mal por eso. Mi bandeja de entrada se inundó. Julia borró su Facebook. Derek desapareció de Instagram. La campaña de desprestigio que construyeron con susurros se vino abajo bajo el peso de una sola verdad. Yo nunca fui la amenaza. Ellos lo eran. Llegó como un mensaje de texto. Corto, cuidadoso. Alex, ¿podemos hablar? Solo nosotros. Por favor. Sin abogados. Lo miré fijamente un rato, sin estar seguro de qué esperaba rescatar. No era amor. Eso hacía mucho que se había ido. Tal vez era culpa. O tal vez finalmente se dio cuenta de que el juego se le escapaba de las manos. Acepté reunirme en un parque público cerca del antiguo barrio. Seguro. Neutral. Llevaba una chaqueta aunque no hacía frío, porque la grabadora estaba en el bolsillo interior. Idea de Marla. Ella tratará de sonar inocente, advirtió. Necesitas que lo diga. Julia llegó con aspecto cansado, como si no hubiera dormido en días. Su cabello estaba recogido, el maquillaje corrido, los ojos rodeados de sombras. Se sentó en el banco a mi lado y exhaló como si se hubiera quitado un peso de encima. No quería que llegara tan lejos, dijo en voz baja, con los ojos fijos en un árbol a lo lejos. Solo quería espacio. Me sentía atrapada. Y Derek. Él hizo que todo pareciera simple, como si fuera fácil restablecer todo si yo solo. Seguía el juego. ¿Seguir el juego? Pregunté, con voz plana. Ella me miró entonces. Realmente me miró. Él dijo que nadie te creería de todas formas, que eras demasiado fría, demasiado lógica, que la gente siempre se pone del lado del que llora. No dije nada, solo dejé que el silencio permaneciera ahí. No quería mentir, continuó, retorciéndose las manos, pero tenía miedo, no de ti, de lo que pasaría si no seguía con él. Él lo impulsó. Todo. La llamada a la policía, la orden de alejamiento. Plantar las pastillas fue idea suya. Ella hizo una pausa, como si quisiera que yo dijera algo que la hiciera sentir mejor. No lo hice. Exageré, susurró al final. Bien, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Y ahí estaba. No una disculpa, ni siquiera la total propiedad. Solo la verdad suficiente para seguir adelante. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque todo se desmorona, dijo, y pensé que tal vez si lo explicaba, no me odiarías. No respondí, pero la grabadora aún estaba funcionando. Cada palabra, cada respiración, capturada. Y supe que, pasara lo que pasara después, acababa de obtener la pieza final. No fue ruidoso, no fue dramático, no se sintió como el tipo de momento que imaginas cuando sueñas con la justicia. Fue silencioso, casi frío. Solo un juez leyendo los hallazgos en voz monótona, enumerando los hechos como si fueran artículos de supermercado. Pero para mí, lo era todo. El tribunal falló a mi favor en todos los cargos. Difamación, angustia emocional y desalojo ilegal. La evidencia era irrefutable. Las imágenes de video, la confesión grabada, los mensajes de texto y las capturas de pantalla de Lily pintaron una imagen clara. Julia y Derek habían conspirado para sacarme de mi propia vida. Y habían fracasado. La orden de restricción se obtuvo indebidamente mediante tergiversación deliberada, dijo el juez. El tribunal por la presente otorga al demandado daños financieros y la restauración inmediata de los derechos de residencia. Luego vino la parte que no estaba segura de que alguna vez escucharía. Se ordena a la peticionaria Julia Harper que desocupe la propiedad en 72 horas. Derek Calloway será investigado por perjurio y manipulación de pruebas, y los cargos se remitirán al fiscal del distrito. Marla suavemente golpeó mi rodilla bajo la mesa.
No sonreí, no animé, solo respiré, por primera vez en meses sin peso en mi pecho. Julia no me miró cuando salió de la sala del tribunal. Tampoco Derek. Salieron de la manera en que lo hace la gente cuando su reflejo finalmente coincide con lo que ha estado dentro de ellos todo el tiempo. Y yo salí como la dueña legal de la verdad. 3 días después, estaba parada frente a mi propia puerta principal, con 2 oficiales uniformados a mi lado. Uno de ellos llamó, el otro ajustó la correa de su funda. Me sentí como una extraña en mi propia vida. Derek respondió, cabello desordenado, camisa arrugada, un desafío colgando de él como colonia barata. «¿En serio?», murmuró. «Señor Galloway», dijo el oficial con calma, «se le ha ordenado legalmente que desocupe las instalaciones de inmediato. Está invadiendo propiedad privada». Por una vez, Derek no tuvo nada que decir. Sin sonrisa, sin broma sarcástica, simplemente se giró, murmuró algo a Julia, que estaba medio empacada en la sala de estar, y salió caminando junto a mí sin una mirada. Julia siguió, más lento. Sus ojos se movieron hacia los míos como si tal vez aún quedara un pedazo del viejo nosotros al que aferrarse. Pero yo no dije nada. Entré. El aire olía distinto. Las luces se sentían más tenues. El silencio, más pesado. Mi taza de café todavía estaba sobre el mostrador donde la había dejado esa noche hacía tanto tiempo, solo que ahora estaba cubierta de polvo. Caminé por las habitaciones como un hombre que regresa a un lugar perdido en una inundación, familiar, aunque dañado por el agua. No era solo una casa, era un campo de batalla que finalmente había recuperado. El silencio fue lo primero a lo que tuve que acostumbrarme. No solo la ausencia de gritos, pasos o conversaciones amortiguadas a través de las paredes, sino el tipo de silencio que se instala cuando algo roto finalmente deja de moverse. La casa era un desastre. Paredes rozadas, baldosas agrietadas en el baño de visitas, el olor a cerveza rancia y moho persistiendo en la habitación de invitados donde Derek había vivido como un ocupante ilegal. Mi silla de oficina se había ido, reemplazada por un taburete de camping. Algunos de mis libros habían sido encajonados, otros dejados como desorden, con las esquinas dobladas y húmedos. Pero lo peor de todo es que ya no se sentía mía. Pasé los primeros días limpiando, no porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Fregué el fregadero de la cocina hasta que el metal brilló, arreglé el agujero que Derek dejó detrás de la puerta, aspiré cada centímetro de la alfombra hasta que la aspiradora gimió en protesta. No escuché música, no respondí a mensajes, solo trabajé. Poco a poco recuperé mi espacio, no todo de golpe, no heroicamente, solo, lentamente. Y en esa tranquilidad tuve tiempo para pensar, no en Julia y Derek, ni siquiera en el caso judicial, sino en mí, sobre lo que había ignorado, lo que había permitido, lo que había sobrevivido. Había perdido la confianza, un sentido del hogar, mi lugar en el mundo, por un tiempo. Pero también había ganado algo: claridad, límites, prueba de que yo no era el débil, que tenía más fuerza de la que jamás me di crédito. La terapia fue idea de Marla. No porque estés roto, había dicho, sino porque incluso los supervivientes necesitan ordenar los escombros. Comenzó con una sola sesión, 1 hora incómoda de silencio, suspiros profundos y preguntas formuladas cuidadosamente. Pero, con el tiempo, ayudó. Empecé a nombrar cosas que no había hecho antes: resentimiento, culpa, miedo, y aprendí a dejarlos en la puerta en lugar de llevarlos como muebles viejos. Me puse en contacto con amigos que había perdido durante la campaña de desprestigio. Algunos se disculparon de inmediato, otros no sabían qué decir, pero la mayoría regresaron, lentamente, como pájaros que regresan tras una tormenta. No conté mi historia de golpe, solo pedazos. Un almuerzo aquí, una llamada larga allá, pero algo cambió cuando empecé a escribirlo. Cada evento, cada mentira, cada victoria. Ya no se trataba de venganza, ni siquiera se trataba de Julia o Derek. Se trataba de otras personas, personas como yo, a quienes se hacía sentir locas, peligrosas, inestables, cuando solo estaban siendo borradas. Así que empecé a documentarlo todo, no para revivirlo, para revelarlo, porque sobreviví a lo que intentaron hacer, y ahora tal vez alguien más también lo haga. Llegó en un sobre blanco liso, sin dirección de remitente. La letra seguía siendo familiar, nítida pero elegante, como solía ser cuando dejaba notas en el refrigerador preguntando si podía comprar leche de avena o arreglar la luz del porche. Casi no lo abro. Una gran parte de mí quería tirarlo a la basura sin abrir, pero la curiosidad pudo más. Dentro había una sola página, mecanografiada, formal, casi distante. Alex, sé que probablemente no quieras saber de mí,
Y no te culpo. No estoy escribiendo para explicar ni justificar, solo para decir que lo siento. Me mudé fuera del estado el mes pasado, necesitaba un nuevo comienzo. Derek y yo ya no nos hablamos. Ahora sé que él me usó tanto como yo te usé a ti, y lamento haber permitido que llegara tan lejos. No espero perdón, solo quería que supieras que me he ido, y que no volveré a ser parte de tu vida. Cuídate. Julia. No había ninguna emoción en mí mientras volvía a doblar la carta, ninguna satisfacción, ninguna rabia, solo, nada. Fue un cierre, supongo, o lo más parecido a eso que iba a obtener. No respondí. Algunos capítulos no valen la pena abrirlos de nuevo. Comenzó con un hilo de foro nocturno, algún tipo anónimo, probablemente en el mismo lío del que apenas había salido preguntando qué hacer después de ser acusado falsamente. Las respuestas fueron principalmente ira, confusión, desesperación. Se estaba ahogando en la misma oscuridad que yo había vivido. Le envié un mensaje, le conté lo que me había pasado, lo que hice, lo que aprendí. Hablamos durante 2 horas, y después de que cerramos la sesión, algo hizo clic. Había otros, docenas, cientos, probablemente, gente sin evidencia, sin voz ni apoyo. Así que formé un grupo, nada elegante, solo una llamada semanal por Zoom y un espacio privado en línea donde los hombres podían hablar sobre lo que habían pasado sin temor a ser desestimados o etiquetados. Lo llamamos Second Side, porque cada relato tiene una, y ayudarlos, me ayudó a mí. Me recordó que lo peor que me pasó no me destruyó, me formó, me afiló, y ahora tenía la fuerza para apoyar a alguien más. El porche cruje debajo de mi silla, como siempre ha hecho. El sol se hunde bajo detrás de los robles, pintando oro a través de la calle. Me siento allí con una taza de café, negro, fuerte, sin azúcar, observando la brisa tirar de las campanillas que Julia compró una vez en un puesto al borde de la carretera. Todavía hacen el mismo sonido, pero el silencio entre ellas es diferente ahora. Dentro, las paredes están pintadas con nuevos colores. La habitación de invitados está vacía. Mi oficina está de nuevo en orden, limpia e intacta. El refrigerador está lleno de lo que me gusta. Las listas de reproducción no se interrumpen, y cada rincón de esta casa se siente ganado. Intentaron tomarlo todo, mi nombre, mi hogar, mi vida, pero lo recuperé. Y construí algo más fuerte en el proceso. No solo una casa, un lugar que es mío, una vida que es mía. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no sobrevivo. Estoy viviendo. Esta historia fue brutal, pero esta historia del lado correcto es aún más demente.